Mancera, del Grupo Parlamentario Morena, para hablar a favor hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Diría Marco Tulio Cicerón, en alusión a las bravuconerías de hace rato, que aquel que en estos casos también aquellas que utilizan la máxima tribuna para gritar, vociferar, denostar o mentir es porque no solo no tienen argumentos, sino que no tienen moral. Miren, cada vez que sube gente de la oposición me da mucha risa. Y vuelvo a repetir, pareciera que estamos viviendo el país del revés. Ahora resulta que ellos son los justos, los legales. Miren, estaba viendo, tomé una lista. Se pusieron de acuerdo, los de la oposición. Dice que estamos afectando a los trabajadores. Pero ya dijeron mis compañeros, ¿y qué pasó con Mexicana de Aviación? ¿Y qué pasó con el sindicato electricista? ¿Y qué pasó con los maestros? Bueno, podemos hablar de más, como ya lo dijo el compañero Cravioto. Una mayoría invasiva, cuando estuvo el PRI y el PAN, ¿a poco había oposición? Me extraña que mis compañeros del PRD, vengan a defender lo indefendible, cuando ellos fueron perseguidos por esa mayoría invasiva, ni siquiera se les permitía hablar. Por eso digo, la verdad, qué vergüenza. Tiene razón, qué vergüenza. Acto de venganza. Venganza es la que cometieron justamente esos regímenes cuando hubo persecución política, cuando hubo secuestros políticos, cuando hubo matanzas políticas. Eso es venganza, porque además todos los han ocupado. No hay ningún legislador de la oposición que no haya utilizado estos términos. Se pusieron de acuerdo, hicieron team back antes. Dijeron, vamos a ver estos temas. Robo de pensiones y el FOBAPROA. ¿Qué pasó con el FOBAPROA? ¡Qué descaro! Obedecer al presidente de la República, tuvimos una dictadura perfecta. Tuvimos una dictadura peyorativa avasallante. ¡Qué descaro! ¡Qué vergüenza que vengan a decir eso! No es posible que tengan tan poca memoria. Lealtad a la Constitución. Lealtad a la Constitución. Decía mi compañero César Cravioto, hagan una encuesta, ya hay encuestas. La mayoría del pueblo mexicano desaprueba el papel del Poder Judicial. El maltrato que sufre la gente con los jueces es inaudito. Por favor, lealtad a la Constitución. Destruir a la Corte. ¿Qué hizo Zedillo? ¿No destruyó a la Corte? Y de manera omnipotente y omnipresente. Eso sí es destruir a la Corte. Por favor, no vengan con mentiras. Al modificar el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Se establece que no podrán crearse ni mantenerse fondos ni fideicomisos que no estén bajo la ley. Les voy a decir algo, Están usando recursos públicos para una entidad prácticamente privada. Al extinguir 13 de los 4 justamente fideicomisos que hay, se quieren recuperar más de 15,000 millones de pesos para programas sociales o para infraestructura carretera. Es una gran falacia, es una gran mentira que este fideicomiso haya sido utilizado para financiar pensiones, prestaciones y apoyos médicos, porque los beneficiarios han sido los menos. De hecho, se han incrementado justamente este fideicomiso. Y solamente se ha utilizado para los de la élite dorada del Poder Judicial. Lo importante es entrar al fondo, compañeras y compañeros. El tema es cómo se constituyeron estos fideicomisos, que a todas luces, aunque digan que no, violaron la legalidad, porque era quedarse con el presupuesto que no utilizaban y lo hacían adrede para quedarse en estos fideicomisos. Como sabemos, señoras y señores que nos ven en sus hogares a través de las redes sociales o de los medios de comunicación, la Cámara de Diputados cada año aprueba el presupuesto de egresos y al concluir el ejercicio fiscal, cada órgano debe reintegrar lo que no usó.
los ahorros, los subejercicios, y esto debe quedar en la tesorería justamente de la Federación. Y esto se dispone en una ley, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual no han respetado de ninguna manera el Poder Judicial. Es claro que el Poder Judicial infringió descaradamente justamente esta ley, y por ello lo hicieron, porque estaban sometidos el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Había una mancuerna entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Ahí sí estaba sometido el Judicial al Ejecutivo. Hacía lo que quería el Poder Judicial, lo que decía el presidente de la República. El mismo presupuesto de egresos de la Federación, en su artículo 8, dijo que los recursos correspondientes a los subejercicios serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura. Por lo anterior, los fideicomisos del Poder Judicial no deben de ser más, deben de reintegrarse. Quiero hacer mención puntualmente de algunos fideicomisos porque sí es necesario. Miren, dicen fideicomiso de pensiones complementarias para medios superiores, complementarias. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una duplicidad de recursos. Y nada más les voy a comentar, con un monto de 181.254.884 pesos, se le da el apoyo de jubilación a personas retiradas o que están a punto de retirarse, pero debo decir que hay una multiplicidad de beneficios, porque ya hay en el presupuesto una asignación de 832.881.665 pesos. Y hay una multiplicidad. Hay un fideicomiso plan de prestaciones médicas que sirven exclusivamente y prácticamente para los gastos médicos mayores de la clase dorada del Poder Judicial. Les pregunto, ¿tenemos gastos médicos mayores en el Poder Legislativo? No tenemos gastos médicos mayores. ¿Por qué? ¿De qué privilegios goza el Poder Judicial? Hay un fideicomiso que me da mucha risa, manejo de productos de la venta de publicaciones, CDs, lo pongo como SIC, y otros proyectos. Es un presupuesto de 177.831.290 pesos. ¿No creen que es exagerado ese presupuesto para publicaciones del Poder Judicial? Pero dice para venta. ¿Y dónde están los recursos que se recuperan de esa venta? ¿Dónde están? El mantenimiento de casas a jueces es una risa, es de risa. Eso es una… Concluya, senador. Tengo la posibilidad de más tiempo como el anterior legislador. Será Su monto asciende a 76.572.000 pesos con 294. Y nada más se beneficia prácticamente a 1,700 trabajadores que son de la élite dorada. A ver, como ya he mencionado muchas veces, que entiendan de una vez, la forma de hacer política ha cambiado. No se puede permitir ya más dispendio, ni más privilegio. Yo le preguntaría, para reducir un poco la participación, que nos diga la oposición que si está de acuerdo, considera justo que este fideicomiso ilegal le asigne 150 millones de pesos orientados a estos gastos médicos mayores. ¿La oposición está de acuerdo? Que responda a la oposición si considera justo asignar casi 77 millones de pesos para el mantenimiento de las casas. Que también diga la oposición si está de acuerdo, si aprueba que cada ministro de la Corte gane prácticamente 9 millones de pesos anuales, que equivale al doble de lo que ganan los magistrados en Brasil y en Estados Unidos. Que responda a la oposición si está de acuerdo en que se viole el artículo 127 de la Constitución, en el que establece que ningún servidor público debe ganar más que el presidente. Que responda. El argumento de mantener los fideicomisos para eficientar el funcionamiento del Poder Judicial es una falacia. 5 de cada 10 mexicanos en prisión se encuentran recluidos bajo la figura de la prisión preventiva. El 80% de los casos que están en el Poder Judicial no se han tocado. Entonces, ¿de qué sirven los mentados fideicomisos si no se ha utilizado justamente para que haya mayor justicia? Esto es un tema electorero, compañeras y compañeros. Definitivamente quiero decirles que Morena no está en contra de los trabajadores y lo reiteramos. Estamos en contra de los privilegios. Y quiero que sepan también que efectivamente esto lo va a demandar el pueblo de México.
y lo van a ver justamente en las próximas elecciones, como muchas decisiones equivocadas que han tenido. Es cuanto. Muchas gracias.